Hola, hola. Bueno, a este mensaje le he titulado En casa de herrero, asadón de palo. Y es porque cuántas veces nosotros no vivimos diciéndole a los demás lo que tienen que hacer. O si tienen algún problema, nosotros le buscamos las soluciones habidas y por haber. Y siempre estamos diciéndoles a los demás qué es lo que deberían hacer o por qué camino deberían irse. Pero cuando somos nosotros los que nos equivocamos y nos vemos envueltos en ciertas situaciones es cuando decimos, en casa de herrero, asadón de palo. Y bueno, leyendo un poco allí en Lucas 8 del 22 al 25, nos habla cuando Jesús calma la tempestad. Y allí hay un claro ejemplo de que en casa de herrero, asadón de palo. Y es porque vemos a unos discípulos atemorizados por lo que estaba pasando y a un Jesús que estaba durmiendo. Y a mí me llama mucho la atención esto porque no había podido entender un poco el susto de los discípulos. Y es que ellos ya llevaban un tiempo caminando con Jesús y podríamos decir, bueno, pero ¿y estos por qué se asustaron si estaban con el maestro, si habían pasado tanto tiempo con él? Pero resulta que hace unos días tuve la oportunidad de ir hasta la laguna de Tota. Si no la conocen, visítenla. Bueno, eso sí, con cuidado porque tenemos que en este tiempo tener un poco de distanciamiento, pero se puede ir a visitar, mirarla, bueno, en fin. Y estando allí, bueno, empezó como a lloviznar un poco de cómo está el cielo hoy, así como un poco oscuro. Y la laguna empezó a alborotarse. Me dio mucho susto. Miraba esas olas que iban y venían y en un momento ya en pie, ahí al lado de la laguna, al ladito, justo al ladito, yo estaba en la orilla y pensaba mucho en que muchas veces nosotros decimos, bueno, en Jesús tenemos que ir más allá, tenemos que ir más al fondo, ir a la profundidad, que era lo que yo hablaba en el devocional de esta semana. Pero es que la profundidad asusta. Yo veía la orillita y se veía lindo como el agua tocaba un poco la arena de la laguna, bueno, la arena que estaba al lado de la laguna. Y, o bueno, sí, que estaba en la laguna. Bueno, la idea es esa. Y mirando un poco sobre eso, yo decía, es bonito la orillita, porque nosotros cuando nos metemos, o bueno, cuando uno se mete a un río por allá en el llano, cuando está uno en la orillita, pues toca con los pies las punticas ahí, la arena y uno se puede meter al agua y se siente seguro. Pero cuando de repente, no sé si alguna vez ustedes han tenido ese tipo de experiencias, yo sí, cuando uno se mete por allá en el río y de repente ¡pum!, ya no tocó fondo, eso asusta. Y es por eso que a mí me impresiona la visión también en el libro de Ezequiel, cuando Dios le dice a Ezequiel, no te quedes solamente con el agua a los tobillos. Y ya luego Ezequiel mira que el agua le sube a las rodillas, luego a los lomos, luego a los hombros y luego ya se sumerge totalmente. Y pensar en esa profundidad, en ese momento que yo me encontraba allí frente a la laguna, fue pensar en que realmente la profundidad asusta. Pero es cuando en la profundidad, al no sentir piso, yo empiezo a depender de Dios. Aquí los discípulos en este pasaje tuvieron que depender de Jesús y aún teniéndolo en la barca. Pero me impresiona algo y es que ellos lo despiertan, porque dice que ellos lo despertaron. ¿Cuál es nuestra tarea en medio de las situaciones que sentimos que nos está ahogando, que nos estamos sumergiendo? Poder llegar a tocar el corazón del Padre. Poder llegar a tocar el corazón de Dios con nuestra oración, con nuestra alabanza, con nuestra acción de gracias. Aun cuando le decimos ¿por qué? Poder llegar y decirle a Dios, no sé qué está pasando, no toco fondo, no toco piso, Dios, pero en este momento sé que yo dependo de ti. Es tiempo en el cual nosotros tenemos que decirle a Dios, yo dependo de ti porque hay situaciones que nos ganan y sentimos que definitivamente no podemos hacer las cosas. Acá los discípulos al ver que se estaban ahogando, yo me imagino, bueno, no se estaban ahogando, que se podían ahogar más bien. Yo me imagino en ese momento que dirían, ¿qué va a pasar de nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Pero ahí vemos que eran esos herreros que tenían ese asadón de palo. Y era porque Jesús luego les dice, ¿y dónde está su fe? Teniéndolo en la barca. Y eso era otro de los puntos que a mí me llamaba mucho la atención y es que
teniendo a Jesús en la barca. Jesús estaba dormido, pero estaba en la barca. Y es que Dios nunca se va a salir de nuestra barca. Los que se sueltan de Dios somos nosotros, pero Él siempre está ahí para nosotros, agarrándonos. Sentir que muchas veces nos asusta lo que pasa a nuestro alrededor y saber que sí, el seguir a Jesús no implica que no vaya a pasar que no vayamos a tener alguna aflicción o que vayamos a tener algún problema. A veces se aumentan, porque entre más queremos de Dios, muchas veces muchas cosas se interponen. Por eso digo que la profundidad asusta. Pero lo que sí es importante es que entre más estemos agarrados de Dios y por más cosas que se vengan, muchas veces tenemos que luchar contra los problemas, contra los afanes, contra la ansiedad, con nosotros mismos, porque definitivamente muchas veces se hace real lo que dice Pablo por allí en una de sus cartas, y es que terminamos haciendo lo que no queremos. Y hasta el mismo David le dice a Dios: perdóname aún por las cosas que ni siquiera me acuerdo, de las cuales yo hago y ni siquiera me doy cuenta. Y sin importar todas esas cosas, cada lucha que tenemos aún con nosotros mismos, es para decirle a Dios: yo te necesito. Jesús se levantó y reprendió, pero porque ellos lo despertaron. Nosotros tenemos que tocar el corazón de Dios, buscándolo. Pero ustedes me van a decir: ¿pero cómo lo busco? Diciéndole: Dios, acá estoy. Mira mis errores, mis defectos, meto la patica en esto y en lo otro. Él no se va a salir de la barca. Quizás se puede quedar quietico esperando a ver qué vamos a hacer, pero no se va a salir de la barca. He tenido la oportunidad muchas veces de ver que cuando ya siento el agua aquí, Él vuelve a salir y a decirme: aquí estoy. Que cuando yo muchas veces he metido la patica y aún digo mucha sinvergüenza, porque voy sin vergüenza, ya no tengo ni vergüenza para ir delante de Dios, es cuando voy delante de Él y aún así sé que tengo que buscar. Buscar a Dios implica que tengamos que separar 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos al día. No importa si solamente arrancamos con uno, pero que sea de calidad en el tiempo que pasemos con Dios. No implica que tengamos que estar a toda hora con las rodillas peladas, pero si mi corazón todo el tiempo lo está recordando, basta con que cuando yo tenga un minuto a solas con Él, sea un minuto de calidad. Jonathan decía esta semana, ¿Quién, yo? en uno de sus devocionales, de que lo pudiéramos buscar en el baño. Y yo siempre he dicho que el baño es un lugar excelente, porque si usted allá, si está mirando este video, dice: pero es que en mi casa no tengo un lugar. En el baño es excelente porque nadie lo va a ir a uno a sacar. Sálgase del baño. No, tengo problemas de estómago, pero es un momento en el cual puedo tener el tiempo suficiente y el lugar allí donde nadie me va a molestar. Entonces, busquemos un lugar, busquemos un tiempo, busquemos un minuto para buscarlo. Es tiempo de tocar el corazón del Padre. Y que no seamos como en casa de herrero hasta donde Pablo. Aquí los discípulos estaban demostrando que parecía que no hubiesen pasado nunca tiempo con Jesús y ya llevan un buen tiempo. Y aún el susto les ganó. Y muchas veces nosotros somos así. En medio de muchas situaciones no sabemos qué hacer, aunque vivimos arreglándole la vida a los demás. Pero Dios está ahí para decirnos a nosotros: ¿qué ha sido todo lo que ha aprendido? ¿Qué quieres de mí? Él está ahí para nosotros. Debemos buscarlo y buscarlo. Yo siempre digo que tenemos que buscarlo todo el tiempo. Dios nunca nos va a desechar. Y además de todo, nos está diciendo: ¿dónde está vuestra fe? Y esa fe es: ¿dónde está eso que decimos creer, en ese Dios que hemos decidido creer? Si creemos que Él está, cuando lo buscamos debemos entender que su presencia está ahí manifiesta, aunque nosotros no lo podamos ver. Que está para abrazarnos, aunque nosotros no lo podamos ver. Pero quizás muchas veces sí lo hemos podido sentir. Así que, no siendo más, los dejo con esto. Que Dios sea realmente tocando nuestro corazón, que nosotros realmente seamos tocando el corazón de Dios a través de nuestra búsqueda, que no dejemos de leer la palabra de Dios,
que no dejemos de buscar la intimidad con Dios, aunque se nos presenten muchas cosas que vienen a entorpecer esa comunión con Él, no dejemos de hacerlo. Por eso, no siendo más, ahora sí los dejo. ¡Dilo tuyo, Bart! Que tengan un bonito día, un bonito fin de semana, un bonito lo que sea, que estén muy bien. ¡Chao!